A pesar de que llevo estudiando y monitorizando esta epidemia desde que comenzó, aparte de algunos datos aislados, es poco lo que he publicado al respecto en mis redes sociales. Esta actitud obedece a que creo que es el presidente de la República el llamado a conducir la nación a través de esta tormenta y porque además creo que la multitud de ideas y propuestas que veo en la red oscurecen más de lo que aclaran. Me he dedicado con mucho cuidado y empeño a estudiar el tema, a elaborar modelos matemáticos, a multiplicar, restar y dividir el R0 y el tiempo de duplicación, a hacer gráficas de todo tipo, a conversar con académicos y expertos de varios países y a ver la evolución de los primeros casos en Colombia para tratar de entender esta situación de la mejor manera posible, con la idea de estructurar una propuesta de solución, una exit strategy, como dicen los angloparlantes, entre otras cosas, porque por la ruta que estamos caminando creo que hay peligros potenciales que deberíamos considerar muy en serio. Me ha tomado un tiempo deshacerme de los paradigmas que han definido mi comprensión de la sociedad y de la forma como interactuamos los seres humanos entre nosotros mismos y con el planeta. He tenido que liberarme de ataduras que otrora consideraría imposibles de soltar para tratar de empezar a modelar una propuesta desde cero con la mente en blanco. De esa propuesta se trata este video. Lo que les propongo después de darle muchas vueltas a este asunto es que hagamos un nuevo contrato social entre los ciudadanos. Esta propuesta no tiene por qué ser adoptada como dogma de fe, sino que pretende trazar una ruta que en algo difiere de la que estamos tomando, que no me parece la mejor. En la noche del 21 de marzo murieron 23 personas en un intento de fuga de la cárcel Modelo, al mismo tiempo que se confirmaron las dos primeras muertes por coronavirus en el país. En mi opinión, esa noche la epidemia mató 25 personas en Colombia, a 2 usando al virus como arma y a 23 usando la respuesta de un grupo de seres humanos al miedo de morir hacinados en condiciones aterradoras. Como suelen decir los abogados, en mi opinión se configuró en esa cárcel la inexigibilidad de otra conducta o de una conducta diferente. Si clausuramos las ciudades y le decimos a todo el mundo que se encierre porque el virus nos va a matar, ¿cómo podemos pretender que unos presos sometidos a un hacinamiento extremo no se quieran escapar? Pues bien, el nuevo contrato social que les propongo, esta nueva forma de vivir que adoptaríamos todos de común acuerdo, sin firmar nada, sin exigir nada, sin vigilancia especial del gobierno, consta de 3 puntos fundamentales. Primero, hay que aceptar que esta epidemia cambió nuestro modo de vida para siempre. Lo primero que tendremos que hacer es aceptar que esta epidemia cambiará nuestro modo de vida, la forma como nos vemos como individuos y como sociedad y la forma como interactuamos. Mientras más rápido aceptemos que el mundo cambió, más rápido empezaremos a caminar hacia la salida de este problema, sin duda alguna el más grande que mi generación y las que siguen, que ya son varias, han enfrentado. He detectado a muchas personas, varios de nuestros líderes incluidos, que aún están en una fase de negación del problema, considerando que esta epidemia es un asunto pasajero que la ciencia seguramente resolverá pronto y que en unas pocas semanas estaremos como estábamos. No es así. Si nos demoramos mucho en aceptar que esta epidemia cambió nuestro rumbo, es posible que sea tarde y ya no podamos salirnos de la barrena en la que entraremos y que destruirá la sociedad que conocemos y valoramos. El primer punto de este nuevo contrato social nos invita a desprendernos de la vida que conocemos y a abrazar un nuevo sistema que espero podamos diseñar nosotros mismos antes de que nos lo diseñe un virus. El segundo punto de nuestro nuevo contrato social consiste en entender que el lavado de manos y el aislamiento social, al que me gusta más llamar distanciamiento físico, son la mejor herramienta que tenemos para combatir este virus. Esto, por supuesto, se ha repetido hasta la saciedad. Lo que nuestro nuevo contrato social propone es incorporar esto a nuestra vida como un deber ser,
como una conducta responsable porque nos volvimos conscientes de que como individuos somos usados por los virus para diseminarse y multiplicarse. Este no será el último virus que intente usarnos para este propósito y por lo tanto la forma de saludarnos, los hábitos de higiene y las interacciones sociales cuidadosas vinieron para quedarse. Así tendremos que entenderlo. Adoptaremos estas conductas porque las entendemos y no porque el alcalde, la alcaldesa o el presidente nos lo exija. Nos aislaremos cuando nos dé gripa o cualquier otra enfermedad contagiosa y protegeremos a los demás porque es lo correcto. No volveremos a saludar de mano a nadie y mucho menos de beso. A los españoles y a otras culturas en las que el afecto se expresa tocándose o besándose les costará más asumirlo, pero deberán hacerlo. Hoy nos encontramos en una cuarentena obligatoria decretada inicialmente por mandatarios locales como una especie de simulacro y luego refrendada por el presidente como una obligación para todos los ciudadanos. Esta drástica medida es probablemente lo que había que hacer. Sin embargo, los modelos indican que para ganarle la batalla al virus por esta vía, habría que mantener la cuarentena estricta por mucho más de 3 semanas. Y es allí donde surgen los problemas. Al detener el funcionamiento de una ciudad, al encerrar a todos los ciudadanos en sus lugares de residencia, el Estado tiene que asegurarse de estar en la capacidad de suministrarle un mínimo vital a todos los ciudadanos que viven al día. Es decir, a todos aquellos que derivan su sustento de la economía informal y que no tienen reservas para aguantar ni siquiera unos pocos días. Si el Estado falla en este empeño, y fallará, porque estamos hablando de millones de personas que viven en un modelo económico neoliberal que no permite que el Estado sea lo suficientemente robusto como para proveer las necesidades básicas de la población, y porque la filantropía tiene un techo, pasará lo mismo que en la cárcel modelo. Las personas se lanzarán a las calles en una espiral violenta en busca de alimentos y recursos básicos, con lo que tendremos más muertes por esta vía que las que causaría el virus y no tendríamos forma de exigirles una conducta distinta a los ciudadanos. No podemos permitir que esto suceda. En otras palabras, la llamada cuarentena por la vida, entre comillas, es un esfuerzo loable al que yo mismo me he sometido con entusiasmo como ciudadano responsable, pero no es sostenible a mediano plazo. De hecho, probablemente tampoco sea sostenible a corto plazo. Quien crea que con 3 semanas encerrados resolvemos este problema está en un error. O no ha entendido los datos, o no se los han explicado, o no los ha querido ver. Lo que haremos es disminuir la velocidad de propagación de la epidemia para que nuestro sistema de salud se prepare mejor, concepto que se ha asumido en el lenguaje al uso como aplanar la curva. Y eso está muy bien. Pero si la gente no tiene con qué comer, la cuarentena se romperá sola con unas consecuencias inimaginables, pues el virus se propagará como Pedro por su casa entre una población que sale desesperada y descontrolada a buscar su mínimo vital, dejando de lado de forma brusca y desordenada las medidas de protección y recurriendo incluso a métodos violentos para intentar sobrevivir. Algo estamos viendo ya el 24 de marzo, cuando la gente se lanzó en masa a la calle a resolver sus necesidades básicas y sus problemas, a pesar del toque de queda y de todas las normas que se han dictado. A toda norma mal estructurada se la lleva el viento, que es, por definición, caótico. Cualquier efecto benéfico teórico que haya podido tener el toque de queda pudo perderse o disminuirse por lo menos en la estampida de esta mañana. Cuando un médico formula un tratamiento, dicho tratamiento debe ser estructurado de una forma que el paciente pueda y quiera asumirlo. Las fórmulas médicas en un papel no han aliviado a nadie. Es cuando el paciente se toma los medicamentos, cuando se mejora. Otro problema adicional de la cuarentena estricta y prolongada es que la gente dejará de trabajar. Se perderán cientos de miles de puestos de trabajo y se quebrarán miles de empresas. Las consecuencias serán dramáticas. Si una persona no va al trabajo, cualquiera que éste sea, limpiar vidrios de carros en un semáforo incluido, se corre el riesgo de que este puesto de trabajo se pierda para siempre. Si una fábrica para porque sus trabajadores no van, es posible que nunca se recupere del descalabro económico y, cuando la epidemia pase, no habrá empresa a donde volver a trabajar.
Ya estamos viendo despidos generalizados y nos enfrentamos a la posibilidad de un desempleo masivo que nuestra frágil economía no podría soportar. Estamos hablando de una destrucción brutal del tejido de la sociedad que puede tener consecuencias aún más graves que las que tendría el virus. De estas reflexiones se deriva el punto 3 de nuestro nuevo contrato social. Hay que asumir el cambio del punto 1 y las medidas sanitarias del punto 2, pero habrá que ir a trabajar. Como parto de la base de que una cuarentena estricta es insostenible a mediano plazo, para evitar la catástrofe de prolongar por muchas semanas esta medida, esperando que estalle sola y sin control, creo que se hace necesario que al terminar esta cuarentena, si logramos terminarla en paz, no la prolonguemos más y todo el mundo acuda a trabajar sin importar el tipo de trabajo que tenga. No se trata de abandonar las medidas básicas de lavado de manos y distanciamiento físico. La idea es mantener la maquinaria de la sociedad funcionando, asumiendo todas las medidas de higiene que se han descrito, pero sin dejar de trabajar. Las empresas habrán de implementar programas de protección basados en el lavado de manos, el uso de gel desinfectante si se considera necesario y de tapabocas cuando se requiera. Los restaurantes disminuirán el número de mesas para que los comensales queden más separados, pero funcionarán. Al que limpia los vidrios de los carros en los semáforos, le pediremos que se aleje un poco para lanzarle la moneda sin tocarlo, pero recibirá el dinero y podrá llevar algo a su mesa. Ojo con esto. Este nuevo contrato social que propongo no se parece en nada a lo que está haciendo el presidente de México o a lo que propone el presidente Trump. No se trata de abandonarlos a lo que el virus quiera hacer con nosotros y sacrificar la vida de nuestros mayores y de nuestros ciudadanos en beneficio de los bancos, de la economía o de las grandes empresas. No, señor, no se trata de eso. Se trata de mantener las medidas básicas que disminuyen la propagación del virus sin destruir la maquinaria productiva. Siendo así, el gobierno dedicará sus energías no a vigilar y castigar ciudadanos, sino a otro tipo de actividades dirigidas a promover medidas que mitiguen la pandemia. Me refiero a la ampliación de la infraestructura de nuestro sistema de salud, a escalar de forma exponencial la capacidad de hacer pruebas de laboratorio para coronavirus, con el fin de identificar la mayor cantidad posible de casos y proceder a aislarlos como corresponde, cortando así la cadena de diseminación. Medida que, dicho sea de paso, es posible que sea la mejor ruta para controlar esta epidemia. El gobierno podrá dedicar esfuerzos a la fabricación a gran escala de alcohol glicerinado, de insumos de protección para el personal de salud, de tapabocas, a la mitigación del impacto de la pandemia en la economía, al diseño de ayudas para la población que lo requiera, a resolver el problema de las cárceles, etc. Por supuesto que, al menos en teoría, el riesgo de infectarse podría aumentar, pero el lavado de manos y el distanciamiento físico voluntario y consciente podrán contener al virus dentro de límites razonables y evitaríamos no solo la pérdida de miles de trabajos, sino que no dejaríamos que se detenga la maquinaria productiva responsable de la generación de la riqueza requerida para que la gente consiga lo básico. Una detención total de los medios de producción por un periodo muy largo de tiempo producirá una catástrofe económica que resultará en más muertes que las que el virus tiene planeadas. En términos prácticos, esto quiere decir que luego de finalizada esta cuarentena por la vida, repito, si logramos finalizarla en paz, se debería eliminar la restricción al movimiento de los ciudadanos, esperando, como creo y espero que sucederá, que la gente haya entendido y asimilado los dos primeros puntos de este nuevo contrato social y bajo esta premisa la población podría y debería retomar su trabajo. Vamos a tener un número de muertes por coronavirus que será menor del que tendríamos si se destruyen los medios de producción y los puestos de trabajo y la población se ve obligada a acudir a medidas de hecho para obtener su mínimo vital. Hay que tener cuidado con esta afirmación y entenderla bien, porque no estoy diciendo que dejemos al virus circular libremente y asumamos las muertes que toque asumir. Así no es. Lo que pretendo decir es que, aún con las medidas actuales, vamos a tener muertes por coronavirus, como ha sucedido en todas partes.
Yo solo espero que este número no aumente mucho si después de esta cuarentena la gente sale a trabajar con responsabilidad atendiendo este nuevo contrato social. Si uno hiciera un símil puramente ilustrativo, pensará en tratar esta epidemia como se trata a un paciente con una infección bacteriana o cualquier otra enfermedad seria. De forma inicial, el paciente podría requerir hospitalización, incluso en cuidados intensivos y una dosis de carga masiva de antibióticos u otros medicamentos. Esa dosis de carga masiva sería la cuarentena, el cierre de muchas fábricas y la paralización del comercio. El asunto es que las dosis de carga de los medicamentos con las que se le propina un golpe inicial fuerte a la enfermedad nunca se mantienen por mucho tiempo porque resultan tóxicas y tienen efectos colaterales que pueden perjudicar más al paciente de lo que lo ayudan. Ya he descrito los problemas que generaría mantener la cuarentena obligatoria por mucho tiempo, como lo podrían recomendar algunos epidemiólogos. Lo que normalmente se hace entonces en medicina es suspender la dosis de carga inicial cuando haya hecho su trabajo y antes de que se vuelva deletérea, para luego dejar una dosis de mantenimiento que le permita al paciente mejorarse de su enfermedad inicial sin morirse como consecuencia de los medicamentos que recibe a altísimas dosis. El paralelo con la epidemia es que la estamos manejando con medidas sociales agresivas como esta cuarentena obligatoria y esta parálisis de la economía. Pero pronto habrá que cambiarlas por unas medidas de mantenimiento que se puedan sostener en el tiempo, es decir, el lavado de manos y el distanciamiento físico voluntario, como lo describí en el punto 2. Iremos mirando la mortalidad real del virus en Colombia en la medida en que pasan los días y podremos así replantear en algo los términos del nuevo contrato social que propongo. Por ahora, no parece claro que podríamos asumir como ciertas ni la altísima mortalidad de Italia ni la baja mortalidad de Alemania. Creo que el mejor estudio de prevalencia y mortalidad que tenemos hasta ahora es el crucero Diamond Princess, donde viajaban 3.711 personas y, a pesar de una respuesta relativamente tardía con las medidas básicas de higiene y distanciamiento, se infectaron solo 712 personas, que es el 19.1% de la población del barco, y la mortalidad global hasta ahora es del 1.1%. Necesitamos con urgencia estudios de prevalencia en muestras aleatorias de la población, pero mientras tanto no debemos permitir que sea el pánico el que destruya la sociedad. El mundo cambió y tendremos que evaluar la posibilidad de negociar un nuevo contrato social. Como bien lo dijo Yuval Noah Harari en una publicación reciente en el Financial Times, cuando la gente se le dicen los hechos científicos y la gente confía en las autoridades que se los dicen, las personas pueden hacer lo correcto sin que el gran hermano las vigile. Un pueblo motivado y bien informado es mucho más poderoso y efectivo que un pueblo vigilado e ignorante. Esto ha sido todo por este video. Sus opiniones son, por supuesto, bienvenidas, sus insultos y descalificaciones indecorosas no. Esos los borraré sin pudor. Espero que juntos podamos superar esta crisis que para el momento en que hago esta reflexión tiene 3 muertos por coronavirus y 23 muertos en una masacre de presos asustados que protestaban y a lo mejor querían escapar de una situación de hacinamiento brutal. Me gustaría que solo murieran los que tengan que morir por coronavirus. No serán tantos si aislamos a nuestros adultos mayores, si cumplimos con el distanciamiento físico voluntario y el lavado de manos, si aumentamos de forma exponencial el número de pruebas de test que hacemos y si la mortalidad real para Colombia no resulta tan alta, como es probable que suceda, porque todo indica que en algunos países ha sido sobreestimada como consecuencia de un sesgo en la selección de los pacientes sometidos a pruebas de PCR.